Hermanos, damos gracias a Dios por este tiempo en el cual podemos estar acá. Sabemos que estamos todavía en el medio de la pandemia, que las cosas pues no están resultando tan rápido como pensábamos, pero gracias a Dios esperemos que pronto todo esto pueda empezar a disminuir y esperamos que podamos quizás a final del verano pues poder estar viéndonos juntos mientras todos seguimos caminando y seguimos en este tiempo esperando. Pues necesitamos con más fuerza estar mirando a Jesús, con más fuerza estar buscando a Dios y haciendo las cosas que Él quiere que nosotros estemos haciendo. Así es que solo quiero animarles en este tiempo mientras seguimos batallando y seguimos esperando a que toda esta situación siga pasando. Dios sigue al control, Dios sigue en el trono. Y hoy pues vamos a estar hablando entonces acerca de las cosas que Él hace y también de lo que Él demanda de cada uno de nosotros. Seguimos en nuestro caminar por el libro de los Romanos y tengan ahí sus Biblias listas en Romanos capítulo 12, pues en un momento estaremos leyendo este capítulo de las Escrituras. La Edad Moderna es el tercero de los periodos históricos en los que se divide convencionalmente la historia universal. Comprende desde el siglo XV hasta el siglo XVIII y cronológicamente alberga un periodo cuyo inicio puede fijarse en la caída de Constantinopla en el 1453 o en el descubrimiento de América en el 1492 y cuyo final se sitúa en la Revolución Francesa en el 1789. En esta convención, la Edad Moderna se corresponde al periodo en que se destacan por los valores de la modernidad. ¿Cuáles son estos? Es el progreso, es la comunicación y es la razón. Frente al periodo anterior que fue la Edad Media, que es generalmente identificado como una edad aislada e intelectualmente oscura. En la Edad Moderna, la razón ha tenido todo el peso y la razón fue aquella que motivó todas las cosas que llevaron a este periodo a poder avanzar. Durante este tiempo que actualmente tiene gran influencia en la actualidad, como dijimos, la razón fue exaltada y puesta en lo más alto del podio. La ciencia se hizo responsable de marcar la ruta que el mundo debería de seguir. Todos los sistemas filosóficos fueron afectados por la razón y la lógica de una manera profunda. Y es que indiscutiblemente la razón, ¿verdad?, es parte de lo que Dios le ha dado al ser humano. Somos seres racionales, donde la lógica juega un papel fundamental en nuestras vidas. De hecho, juega un papel tan trascendental que se supone que todo lo que nosotros hagamos, primero lo pensemos, lo analicemos, veamos los pros, veamos los contras y después tomamos toda decisión que sea lógica y aceptable. Y es especialmente lo que Pablo está aplicando al final de la carta a los romanos. Por 11 capítulos, Pablo ha estado explicando a los romanos las profundidades de los planes de Dios para la salvación del hombre. Pero ahora, en esta segunda parte de la carta, Pablo cambia drásticamente su enfoque y comienza a explicarle a los romanos cómo, desde una posición razonable, nosotros necesitamos responder a lo que Dios ha hecho por nosotros. Así es que les invito a buscar Romanos capítulo 12 y dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que deba tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, el de profecía úsese conforme a la medida de la fe,
o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo y seguir lo bueno, amados los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, y en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, participando de la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozado con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Y si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Padre, gracias te damos en este día, Señor. Y gracias por todas las cosas que hemos estado aprendiendo en el libro de Romanos y la gran profundidad del plan que tú has tenido para salvarnos. Mientras estamos llegando a esta segunda parte del libro, Señor, te estamos pidiendo que tú uses, Padre, tu escritura y tu espíritu para traer palabra a nosotros, Señor, y que nosotros podamos responder a lo que tú demandas de nuestra vida. Gracias, Señor, por todo lo que tú has provisto y por tu palabra. En Jesús, amén. Hermanos, si nosotros fuésemos, de hecho, a resumir todo este capítulo 12 a los Romanos, yo creo que los primeros 2 versículos son los versículos que resumen toda la enseñanza que este capítulo completo nos está trayendo de alguna manera. Y lo diríamos de esta manera: necesitamos vivir completamente para Dios, pues Él ha tenido misericordia de nosotros. O sea, nosotros necesitamos vivir completamente para Dios, pues Él ha tenido misericordia de nosotros. Esta es la conclusión de que Pablo llega cuando llega aquí al capítulo 12 a los Romanos. En este pasaje es un pasaje muy conocido para nosotros, quizás uno de los más conocidos en Romanos, a pesar de que el libro tiene muchos pasajes muy bien conocidos. Lo cierto es que al llegar a esta parte del libro, después de una larga explicación de lo que es el Evangelio y cómo éste ha llegado a nosotros, Pablo comienza a hablar de las implicaciones prácticas que este Evangelio tiene para nosotros. Si bien los primeros 11 capítulos hay algunas exhortaciones también que Pablo hace debido a lo que encontramos ahí, a partir de esta parte del libro del capítulo 12, él se enfoca completamente en traernos a nosotros qué implica la salvación que él nos ha dado, qué implica el evangelio que nos ha alcanzado a nosotros, qué implica todas estas cosas. Pero lo primero que tenemos que analizar en este pasaje es la razón por la cual él nos está pidiendo todas estas cosas. Pablo comienza diciendo: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Y lo que primero Pablo está diciendo o está exhortando a los hermanos es que nosotros necesitamos tener en cuenta estas misericordias de Dios. La apelación que él va a estar haciendo a partir del capítulo 12 hasta el final de la carta está basada en que Dios ha tenido misericordia de nosotros. En otras palabras, es un resultado, es responder nuestras vidas como cristianos a algo que Dios ha hecho. Y lo que Dios ha hecho, como se ha explicado, es que simplemente nos ha dado el Evangelio. Más adelante lo vamos a ver. ¿Cuáles son estas misericordias? Si nosotros miramos al pasaje anterior, capítulo 11, que la semana pasada fue predicado, específicamente del 30 al 32, la palabra misericordia se repite 4 veces en el contexto inmediato del pasaje, para enfatizar la idea de que tanto judíos como gentiles han estado en incredulidad y desobediencia y han alcanzado la salvación por la misericordia de Dios que ha llegado
a ellos a través de la fe en Jesucristo. Dios ha tenido misericordia de nosotros, aún más de nosotros los gentiles, que estábamos lejos como pueblo, que no teníamos ley, ni teníamos pacto, ni el conocimiento de Dios. Y sin embargo, la misericordia de Dios ha sido concedida por nosotros. Entre otras cosas, por eso es que Pablo escribe el libro de los Romanos, para explicar cómo es posible que nosotros los gentiles hayamos alcanzado esa misericordia. Y todo el argumento de Pablo en su libro, terminando ahí en el capítulo 11, es ese, que tanto judíos como gentiles, en todo el plan de la salvación que desde antes de la eternidad Dios había hecho, alcanzan la salvación a través de la misericordia de Dios y de la fe en Jesucristo. Hermanos, es su misericordia la que nos ha justificado por la fe a cada uno de nosotros. Tanto los judíos fueron desobedientes como los gentiles. La misericordia de Dios en Cristo ha alcanzado a todos los grupos étnicos, a todo tipo de personas. No hay ningún tipo de distinción en el Evangelio. Todos y cada uno de ellos, toda la tierra, toda nación, toda etnia va a estar representada delante de Dios, porque Dios ha asegurado un pueblo de cada uno de ellos. Pero también estas misericordias que el autor está hablando se remontan a todo lo que el autor estaba enseñando en la carta. La misericordia de Dios se pueden resumir en la palabra el Evangelio. Y este es en el contexto de todo lo que el libro ha estado enseñando. La parte del capítulo 1, 18 hasta el 3, 20, en cómo se estructura el libro, Pablo nos dice que nosotros no somos merecedores o somos merecedores de enfrentar la justa ira de Dios, debido a que nosotros hemos rechazado a Dios. Pero después del 3:21 al 4:25, Pablo nos enseña que Dios nos ha hecho justos por medio de la muerte sustituta de Jesucristo, y que hemos alcanzado justicia porque Cristo murió por nosotros. Del 5:1 al 8:39 muestra las consecuencias de nuestra justificación: libertad del poder del pecado, libertad de la muerte, la promesa de un futuro certero donde seremos glorificados con Cristo eternamente. En la sección que acabamos de predicar la semana pasada, que va desde el 9 hasta el 11, habla acerca de ese plan de salvación que Dios tenía destinado tanto para judíos como para gentiles a través del Evangelio, o sea, de la fe en Jesucristo. Dios ha derramado abundantemente su misericordia sobre judíos gentiles, entiéndase, sobre toda la humanidad, a través de las buenas noticias que constituyen el Evangelio, a través del sacrificio de Cristo. Libertad sobre el pecado y muerte nos han sido concedidos. Por tanto, Pablo concluye diciendo que simplemente debido a todas estas misericordias de Dios, ¿cuál es nuestra respuesta? Miren cómo el versículo 1, la segunda parte lo dice del capítulo 12, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Él llega a esta segunda parte para decirle: hermanos, nosotros les estoy rogando que ustedes presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, debido a que Dios ha tenido misericordia de nosotros, debido a que Dios ha mandado a Jesucristo y Él ha muerto en nuestro lugar, debido a que hemos sido salvos y liberados ya del pecado y de la muerte. Lo que Pablo está diciendo, ahora somos libres para servir a Dios. El lenguaje que usa Pablo es el lenguaje del sacrificio del Antiguo Testamento. Cuando oímos en la Biblia, vemos la palabra sacrificio, inmediatamente nuestras mentes tienen que ir al Antiguo Testamento y tienen que ir a la manera en que se sacrificaba en el templo y todos aquellos sacrificios que se hacían. Estos sacrificios tenían una o varias funciones, como el hecho de expiar el pecado, Levítico 16, pero en esencia era un gesto de absoluta devoción a Dios. Para que un sacrificio pudiera ser hecho, un animal típicamente tenía que ser apartado para Dios y para su gloria. Y una vez dado, ya no pertenecía a quien lo daba. Aunque esta idea pudiera parecer nueva, y Pablo está aplicando esta idea de este sacrificio
material, físico que se hacía en el Antiguo Testamento, a esta idea ahora espiritual de yo presentar mi vida en un sacrificio, no es tan nueva. Primero de Samuel, capítulo 1, 27 y 28, vemos que Samuel fue ofrecido por su madre para que sirviera a Dios y fuera consagrado a Él todos los días de su vida. Aún ahí podemos nosotros a buscar esta idea de nuestras vidas como un sacrificio a Dios. El día de la expiación, donde un cordero era sacrificado para expiar el pecado de todo el pueblo, todos estos sacrificios, como nosotros sabemos, estaban apuntando a Cristo, de alguna manera, como aquel cordero de Dios que fue inmolado por Dios para quitar el pecado del mundo. Hebreos, cuando habla de esto en el capítulo 9, nos dice: cuánto más la sangre de Cristo, la cual el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo y verdadero. Así que el mismo Cristo, que fue el sacrificado de Dios para nosotros, por el cual alcanzamos la justificación por la fe, o sea, las misericordias de Dios, Él nos ha dado a nosotros, y a través de su sacrificio y de lo que Él ha hecho por nosotros, nosotros estamos ahora en libertad. Y no solo en libertad, estamos llamados a vivir nuestras vidas en un sacrificio para Él, lo que significa simplemente poner todas nuestras vidas delante de Dios. La pregunta que cabe entonces ahora aquí es: ¿por qué necesito yo hacer un sacrificio? Bueno, primero porque la gracia nos ha alcanzado, ¿verdad? Ha llegado a nosotros. No es para alcanzarla como algunos piensan. De hecho, está súper claro en el versículo 1. Recuerden que esto nos hace la gran diferencia. Si es que en vano os ruego por las misericordias de Dios, por lo que Dios ya ha mostrado, por lo que Dios ya ha hecho, que ustedes se presenten como un sacrificio a Dios. No sacrificamos nuestra vida a Dios para ganarnos la salvación, para de alguna manera intentar pagar algún pecado que hayamos cometido, para de alguna manera complacer a Dios de que su castigo no esté sobre nosotros. No, ya todo eso fue pagado por Jesucristo. Nosotros nos ofrecemos a Dios porque Él ha derramado la misericordia sobre nosotros, y esa misericordia nos ha alcanzado. Debemos presentarnos en un sacrificio vivo también, porque eso es lo más lógico y racional que nosotros podamos hacer. Presentar nuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo, o sea, apartado, significa que yo voy a vivir toda mi vida en servicio a Dios. Y esto, de hecho, es lo más lógico que nosotros podamos hacer, porque Él nos ha salvado a nosotros. El mandamiento de Pablo es que nosotros tomemos acción en relación a nuestros cuerpos. Dios nos ha transformado internamente, pero aún esperamos la resurrección de nuestros cuerpos, los cuales hasta ese día seguirán impulsos rebeldes hacia Dios. Pablo nos invita a ofrecer nuestros cuerpos totalmente a Dios. Ya no son más solo para nuestro uso personal, ya no deben ser instrumentos de iniquidad con el capítulo 6, versículo 13, sino que deben ser dedicados completamente a Él. Esta es la verdadera adoración de nuestras vidas a Dios. De esta manera Pablo describe lo que es la adoración espiritual. Quizás en este tiempo donde no hemos podido reunirnos físicamente en este lugar y hemos estado cada uno por nuestro lado, en nuestras casas, quizás algunos se hayan podido reunir en familia, hayan podido tener algunos cultos de adoración y hayan podido cantar juntos y hayan podido oír todos estos mensajes de una manera juntos, pero quizás no, quizás usted está solo y en su casa es el único cristiano y no se puede reunir con otros y no puede ni cantar en altavoz y malamente puede quizás oír incluso estas predicaciones. Ninguna de estas cosas le impide adorar a Dios, porque la adoración espiritual es cuando nosotros estamos sacrificando nuestras vidas para Dios, cuando estamos poniendo todo nuestro ser en las manos de Dios y estamos adorándole de esta manera. Es lo que Pablo dice aquí, este es nuestro culto espiritual. Si Dios, cuando éramos enemigos, tuvo misericordia de nosotros mandando a Cristo, nosotros tenemos entonces que vivir para Dios. Es la lógica que el pasaje muestra. De hecho, no tenemos muchas opciones. Pablo ha hablado de esto anteriormente. Cuando lo vimos allí en Romanos 6:16 nos dice que somos esclavos de aquel a quien obedecemos.
Y es curioso que parte del tema de toda la carta del Evangelio de los Romanos es precisamente la obediencia del Evangelio. Y nosotros estamos siendo obedientes cuando estamos presentando todas nuestras vidas completamente en sacrificio a Dios. Por supuesto, esto es lo contrario también de lo que vemos al principio de la carta. ¿Se acuerdan del capítulo 1, versículos 24 y 25? ¿Lo recordamos? Ellos deshonraron entre sí sus propios cuerpos porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Cuando Pablo está describiendo este mundo, esta era, lo que han hecho, usa la misma ilustración del cuerpo y dice, estos usaron su cuerpo para adorar a la criatura y no al Creador. Y ahora aquí Pablo en el capítulo 12 nos está diciendo a nosotros los cristianos, por tanto nosotros necesitamos vivir adorando a Dios con nuestros cuerpos para que sea Dios glorificado. Y esto ha ocurrido, hermanos, debido a que nuestras mentes han sido transformadas. El versículo 12 nos hablan de por cómo es esto posible, cómo yo puedo presentar mi vida en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Bueno, dice el versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En otras palabras, lo que está diciendo aquí este pasaje es que nosotros necesitamos de esta manera renovar nuestra mente. En otras palabras, nuestras mentes han sido renovadas y transformadas. Recuerden que en el Antiguo Testamento estaba toda esta profecía y toda esta promesa de que un corazón nuevo se nos iba a dar. Cuando Jeremías habla acerca del pacto, cuando habla acerca de la manera en que nosotros íbamos a reaccionar a Dios, ha sido la ley de Dios escrita en nuestros corazones, ¿verdad? Y eso es lo que sucedió cuando nosotros nos convertimos. Cuando hemos aceptado el Evangelio, nuestras mentes fueron transformadas. Y Dios escribió en nuestros corazones la ley de Dios para que nosotros podamos seguirla, ¿verdad? ¿No es eso lo que ocurre cuando nosotros vamos en contra de lo que Dios nos ha hecho? ¿No nos sentimos culpables? ¿No sentimos el peso de la ley de Dios, el Espíritu acusándonos a cada uno de nosotros? Es porque hemos sido transformados y esto ocurre con la renovación de nuestro entendimiento. Pero es también algo que continuamente nosotros necesitamos seguir, renovando nuestra mente. ¿Cómo? A través de sus Escrituras. Si usted quiere saber cuál es la voluntad de Dios para usted, vaya a las Escrituras. Lea la Biblia todos los días, medite todos los días. Quizás no podamos estar juntos aquí para hacer estas cosas, pero usted lo puede hacer todos los días en su casa, en una esquina, en cualquier lugar. Simplemente renueve la mente, porque fíjense lo que ocurre en el versículo 2, solamente hay dos opciones. No se engañe, usted no puede estar en el medio, usted no puede estar en un punto medio, no. Mire el versículo 2, no conforméis a este siglo, a esta era, capítulo 1, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Lo que Pablo está diciendo es, o usted se conforma y se adapta a este mundo, o usted se transforma renovando su mente. Entonces, hermanos, ¿cuán renovada está su mente? Tenga cuidado con todo lo que oye y con todo lo que ve. El mundo, esta era, este siglo, está continuamente bombardeando nuestras vidas. Está continuamente enviando a nosotros sus pensamientos, sus ideas, que son contrarias a todo lo que Dios tiene. Y de hecho, últimamente, el mundo se ha levantado con una fuerza terrible y tremenda en contra de Dios y en contra de las cosas que su palabra aprueba. Y pronto muchos de nosotros quizás tendremos que sufrir algo o tengamos que estar expuestos a algún tipo de problema por simplemente seguir viviendo como un sacrificio a Dios. ¿Cuál es el resultado de todo esto? ¿Cuál es el resultado de yo presentarme a Dios como un sacrificio y simplemente toda mi vida sea una adoración a Dios y que mi mente está siendo transformada? Bueno, la última parte del versículo de resultado es que nosotros vamos entonces a comprobar
En otras palabras, nos vamos a dar cuenta de que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y específicamente, o en cuanto al contexto en el cual está puesto todo esto aquí, está hablando acerca de esa voluntad de Dios, ese plan de Dios para la salvación de todas las personas. Es buena, es agradable y es perfecta. Hermanos, el que nosotros presentemos nuestras vidas en sacrificio vivo, que es lo que estos versículos 1 y 2 nos están pidiendo de nosotros, significa que nosotros, es lo que es más lógico que nosotros podamos hacer, pero también es bueno, es agradable y es perfecto. Y nosotros vamos a estar haciendo la voluntad de Dios y cumpliendo la voluntad de Dios en nuestras vidas, sin temor o temor a que ninguna de otras cosas pasen. Tenemos que tener cuidado con qué es lo que está dominando nuestra mente. Si las convicciones de este mundo están entrando en ti, si estás batallando continuamente con lo que el mundo que te rodea. Un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios significa vivir una vida consagrada, consciente y constante para Dios. Y eso es un gran reto, mis hermanos. Si te sientes agradecido por lo que Dios ha hecho por ti, esto es lo más racional que tú puedas hacer y terminarás disfrutando de la buena voluntad de Dios, que es agradable y que es también perfecta. Ese es el reto que tenemos. Ese es el reto que Pablo nos lanza debido a todas las grandes cosas que Dios ha hecho por nosotros. Ese es el reto que las misericordias de Dios llevan a nuestra vida, vivir completamente para Dios. Y quizás entonces aquí la pregunta para nosotros es, ¿cómo yo puedo vivir? ¿Cómo luce una vida que vive para Dios? ¿Cómo yo puedo vivir de esta manera? Bueno, hay dos maneras aquí en el capítulo 12 que Pablo nos muestra. De hecho, de aquí hasta el 15 vamos a estar viendo, Pablo nos va a estar diciendo cómo luce esta vida. Nos da aplicaciones muy prácticas de cómo nosotros podemos asegurarnos de que nosotros estamos viviendo, ¿verdad?, esta vida para Dios. Y los primeros versículos de 3 al 21 lo engloban todo, pero los versículos del 3 al 8 hablan de esta primera parte. Y una vida que vive en sacrificio para Dios luce como un servicio mesurado al cuerpo de Cristo. Versículos del 3 al 8 nos están hablando de cómo, si yo quiero vivir completamente para Dios, yo necesito vivir sirviendo en el cuerpo de Cristo. Y pasa acerca de que nosotros necesitamos hacerlo esto con cordura. Lo primero que necesitamos hacer es pensar de nosotros mismos con cordura. ¿Okay? Yo sé que esto es algo difícil, y es algo difícil si nosotros somos sobre todo cubanos, ¿verdad? Y vivimos en este tiempo. Los cubanos nos gusta pensar que nosotros somos los mejores del mundo, ¿verdad? Cuando viene un huracán, somos el pueblo más solidario que existe en la tierra. No hay otro pueblo como nosotros. Si tenemos un restaurante que hacen en el barrio, es el mejor restaurante de La Habana, de Cuba y cuidado, no del mundo. Y siempre nos gusta pensar de nosotros mismos, mucho más de lo que realmente a veces tengamos que pensar. Y eso es lo que habla aquí la primera parte. Todo esto se traslada a nuestra vida. Dice el versículo 3, digo, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Hermanos, nosotros necesitamos aprender a pensar de nosotros mismos con cordura. Como humanos tenemos esta tendencia de pensar demasiado de nosotros mismos. Nos creemos que somos los mejores o que somos mejores que otros, que tenemos las mejores virtudes, que entendemos las cosas mejor que otros las entienden, que siempre las podemos hacer mejores que otros las hacen, que somos más espirituales, que tenemos mejores motivaciones que otros, que hacemos las cosas de una manera mucho más elevada, que tenemos mejores ideas, etcétera, etcétera. En fin, siempre estamos inclinados a pensar de que nosotros sí y otros no. Pero vivir como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, significa, entre otras cosas, que yo voy a pensar de mí con cordura, sabiendo que cualquiera que sea mi habilidad, talento o don, proviene de Dios y no de mí.
pensar con cordura de mí es algo sabio. Fíjense que cuando empieza a hablar a partir del versículo 4, él va a poner entonces un ejemplo para nosotros acerca de que tenemos que entender que nosotros somos un cuerpo. Y no importa cuán bueno usted sea en lo que haga, siempre necesita de otros. Y es la iglesia funcionando como un cuerpo la que es capaz de cumplir la misión de Dios. Ninguno de nosotros solo lo podemos hacer. Ninguno de nosotros solo por capacidades que estemos, por energías que tengamos, podamos nosotros hacerlo. Y esa es la analogía, esa es la ilustración que Pablo pone aquí en versículos 4 y 5. Dice, porque la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Lo que Pablo está diciendo es que mire su cuerpo. De la manera que usted tiene mano, que tiene pie, que usted tiene ojo, que tiene oreja, que tiene nariz, y cada uno de estos miembros cumplen una función determinada y es a la raíz de la función de todos estos miembros que nosotros podemos desenvolvernos en la vida y lograr objetivos. De la misma manera, usted es un miembro más, lo cual dice que usted es importante, pero también dice que usted tiene su lugar y que no es tan importante como quizás usted piense que usted es, en el sentido de lo que nosotros aportamos al cuerpo de Cristo. Versículos del 6 al 8, pues él empieza entonces a hablar específicamente de cómo tenemos nosotros que servir. Dice, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si es de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Es curioso que Pablo habla en el versículo 6 de que, uno, tenemos lo que tenemos por la gracia que nos es dada. Pero de hecho, miren cómo empieza el versículo 3. Pablo dice, digo pues, por la gracia que me es dada. Entre otras palabras, lo que Pablo está diciendo, mientras yo le estoy escribiendo a ustedes y los estoy exhortando a ustedes, yo estoy poniendo en práctica ¿qué? El don que Dios me ha dado para la iglesia. Y es la misma palabra que usa después cuando llegue aquí a este versículo 6, por la gracia que nos es dada. De la misma manera que a Pablo se le dio la gracia y se le dio dones específicos para que él pudiera servir a la iglesia, a nosotros hoy en día también se nos ha dado. Pablo menciona 7 dones en esta parte. No es que sean los únicos dones espirituales que existan, pero él menciona estos dones aquí en esta parte. Habla de profecía, usa conforme a la medida de la fe, el de servicio en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo, hermano, enfóquese en su don. Sirva según el don que Dios le ha dado. La pregunta obvia para nosotros aquí es, ¿yo sé cuál es el don que Dios me ha dado? ¿Yo sé cuál es mi función dentro del cuerpo de Cristo? Y si la sé, la pregunta entonces es, ¿estoy yo llevando a cabo mi función dentro del cuerpo de Cristo? O quizás el cuerpo está cojeando porque yo soy pie y no estoy ejerciendo mi función. Hermanos, todos y cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo tienen una función que le ha sido dada por la gracia de Dios. Y el ponerla al servicio del cuerpo es parte de vivir nuestra vida consagrado para Dios, porque Él ha tenido misericordia de nosotros. Y como Él ha tenido misericordia de nosotros, yo voy a procurar entonces vivir mi vida consagrada para Dios. Yo voy a entender cuáles son los dones o el don espiritual que Él me ha dado, y yo voy a buscar la oportunidad de ponerlo en servicio de otros hermanos en la iglesia. Y lo voy a hacer en la comunión y en todo lo que ocurre dentro de una iglesia, para que el cuerpo de Cristo pueda ser edificado y para que el cuerpo de Cristo, su iglesia, pueda entonces cumplir la misión que Dios le ha dado en este mundo en el cual Él nos ha puesto, en el lugar en el cual Él nos ha puesto. Van a notar también que todo esto aquí, por supuesto, que se asume que es puesto en práctica en la iglesia local. El don espiritual que usted tiene es para la iglesia local. Puede que Dios lo use un poco más allá, pero si usted no está sirviendo en su iglesia local y usted cree que puede estar ministrando a otras personas por ahí en otro lugar que usted ni conoce ni ve, ahora que se usa mucho a través de Facebook, de redes sociales y de Twitter, y usted cree que usted está sirviendo a la iglesia porque está haciendo muchas de estas cosas en otro nivel y usted no hace nada en su iglesia, yo le quiero decir,
usted no está usando su don espiritual en la manera en que Dios quiere que usted lo use. Tiene que ser primero usado en su contorno local. Es la manera en que Dios lo ha dispuesto dentro de su cuerpo, porque usted es parte del cuerpo de Jesucristo. Así es que, hermano, esta es la primera manera en la que luce, ¿verdad? Cuando nosotros estamos viviendo completamente para Dios, es cuando estamos poniendo, entendiendo nuestra función, que es limitada, y la estamos poniendo a los pies de Cristo y sirviendo a la iglesia. Y la segunda manera que nos enseña este pasaje, los versículos del 9 hasta el 21, es que ser un sacrificio vivo y santo para Dios es cuando nosotros nos entregamos en amor y en bondad. Amor y bondad. Lo otro que este pasaje nos muestra es que vivir como un sacrificio vivo significa vivir amando incondicionalmente. El amor ha sido siempre el mayor y genuino motivador del mundo, ¿verdad? Bueno, es por amor, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo. ¿Que qué? Que envió a Jesucristo para que muriera por nosotros. Y es por amor que Él nos sustenta día a día. Fue por amor que su misericordia fue derramada sobre nosotros. El amor es el vínculo perfecto que debe estar siempre presente en nuestras vidas. Por eso en el versículo 9 Él empieza primero alertando de una manera negativa. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo y seguir lo bueno. La primera cosa que Él nos está pidiendo en el 9 es que sea sincero, que nosotros de una manera sincera podamos mostrar el amor a otras personas sin ningún tipo de hipocresía. Los versículos del 10 al 13 nos hablan acerca de que debamos ser afectuosos. Miren cómo habla: amados los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriendo unos a otros. En lo que prefiere diligencia, no perezoso, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos y participando en la hospitalidad. Hermanos, nosotros necesitamos ser afectuosos con aquellas personas que nos rodean. Nosotros necesitamos mostrar este amor a los otros. Dice, en cuanto a honra, siempre voy a pensar que mi hermano merece más honra que yo. Es muy ligado al pensamiento del pasaje anterior, donde tengo que pensar de mí con cordura. Cuando voy a mirar a mi lado, cuando voy a estar dentro del lado de un hermano, y quizás puede que usted esté al lado de un hermano que tenga quizás un don, el don menos visible, menos llamativo. Pero en cuanto a honra, yo voy a preferir la honra del hermano y no mi propia honra. Dice que debemos entonces, en este sentido, nosotros ser diligentes, no perezosos, fervientes en espíritu, servir al Señor gozados, sufridos, compartiendo para las necesidades de los santos y practicando la hospitalidad. Hermanos, vivimos en tiempos donde compartir es muy importante. Estamos viviendo tiempos difíciles en nuestro país, materialmente hablando, donde apenas podemos conseguir las cosas necesarias para poder comer día a día. Qué bueno es que nosotros podamos compartir de aquello poco o mucho que nosotros tengamos y podamos darle a otros hermanos acerca de lo que nosotros o de lo que Dios nos ha dado a nosotros. Compartir a la necesidad y a aquellos que están necesitados. Nosotros necesitamos hacerlo porque esta es la manera en que nosotros estamos también viviendo completamente para Dios. Esto es algo difícil de hacer. Amar es un sacrificio. El amor que no sacrifica nada no es verdadero amor. Amor a una esposa, a esposo, a los hijos, a los padres, es siempre sacrificial. Imagínense ustedes amar a otros fuera de nuestra familia. Sabemos que estamos sirviendo a Dios completamente cuando estamos amando a otro y esto nos está costando algo. Y no solamente habla acerca de la manera en que nosotros como hermanos o entre nosotros debemos de amarnos de esta manera. Cuando llega al versículo 15, pues empieza a hablar de la manera en que nosotros al 14 yo puedo mirar un poco más allá. Y dice 14, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Empieza hablando acerca de que nosotros necesitamos aún, el amor cristiano nos lleva a que nosotros voy a ser capaz de yo bendecir a aquellas personas que me están maldiciendo, aquellos que desean mi mal,
aquellos que me hacen daño, aquellos que me quitan un templo y no me dejan reunirme, aquellos que me dejan en ascuas, a ver cuándo me dan el permiso para poder reunirme. Necesitamos amarles, necesitamos responderles con bien, mostrarles la bondad del Evangelio, mostrar lo que realmente Cristo ha puesto en nuestro corazón. Si no somos capaces de hacer eso, pues nosotros no estamos viviendo completamente para Dios. Hermanos, la humildad, como empieza a hablar ahí también a partir del otro versículo 15, gozado con los que se gozan, llorar con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Es increíble cómo a lo largo del capítulo 12 esta idea se repite una y otra vez. Es la idea de que nosotros necesitamos ser humildes, es la idea de que nosotros necesitamos mantenernos unidos, que no seamos sabios en nuestra propia opinión, no seamos altivos. Y recuerden que en Roma había su problemita entre los gentiles y entre los judíos, y habría su división entre ellos. Y Pablo está intentando decirle a cada uno de estos grupos, ustedes necesitan mantenerse humildes. Asóciense con los humildes, asóciense con aquellos que simplemente no son altivos, ni crean que ustedes tengan demasiada sabiduría. Los versículos 17 al 20 sigue yendo aún más, apretando este argumento diciendo no paguéis a nadie mal por mal, procurar lo bueno de todos los hombres. Y nosotros necesitamos entonces de esta manera procurar esto. Y si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos. El cristiano debe buscar la paz con todos los hombres. Y debe de intentar tenerla. No siempre es posible. Siempre van a haber personas que no quieren la paz, que no quieren estar en paz contigo, a nivel familiar, a nivel de sociedad, a nivel del mundo. Pero nosotros, en lo que depende de nosotros, necesitamos buscar la paz. Y no solamente eso, versículo 19 dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque Cristo está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. En otras palabras, Pablo está citando el Antiguo Testamento, va a Proverbios, va a otros lugares aquí para citar del Antiguo Testamento, para traerle el punto que nos diga, no os venguéis por vosotros mismos. Cuando alguien comete una injusticia contra usted, cuando alguien le trate mal, no os venguéis por vosotros mismos. Dejen lugar a la ira de Dios. Y miren cómo el versículo 20 lo pone. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Yo sé que muchos han interpretado este pasaje pensando de que si nosotros simplemente le damos a nuestro enemigo todas estas cosas cuando él está necesitado, entonces va a sentir un tipo de remordimiento que lo va a llevar al Evangelio. Pero yo creo que la idea que está hablando Pablo aquí, y hay pasajes en el Antiguo Testamento que usan esta idea de esta manera y también en la cultura judía de aquel tiempo, donde ascuas de fuego amontonan sobre su cabeza, significa el juicio de Dios va a estar sobre ellos. Y esto está acorde con lo que él dice arriba, deja la venganza al Señor. Entonces, en otras palabras, lo que Dios está diciendo, nosotros si queremos vivir completamente devotos a Dios, si queremos responder a la misericordia que Dios ha tenido sobre nosotros, necesitamos amar a nuestros enemigos y no pagarles, dejarle la venganza a Dios. Dios, a su tiempo, va a pagarle a cada uno según lo que haya hecho. Es peligroso cuando nosotros intentamos tomar la venganza por nuestras manos. Usualmente vamos a sobrereaccionar y vamos a querer aplicar un castigo más grande del que merece la persona, entre otras cosas, y entonces seríamos nosotros los injustos. Y lo otro es que nunca vamos a saber realmente la motivación o cómo juzgar realmente algo, pero Dios lo sabe todo. Termina el versículo 21 resumiendo todo lo que ha estado hablando en esta sección desde el 9. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Esto voy a resumir toda esta sección. Hermanos, nosotros necesitamos usar el bien para vencer el mal. No podemos dejar que el mal nos venza.
y sea el que use o que venguemos a nosotros. No, una vida que vive de sacrificio para Dios, que vive completamente para Él, es una vida que simplemente usa el bien siempre contra todos aquellos que le rodean. Hermanos, un sacrificio vivo siempre usa el bien para vencer el mal. No se conforma a la mentalidad de este mundo, sino que guía su vida de acuerdo a los estándares de Dios y no a los estándares del mundo. Concluyo. A pesar de que la razón y la lógica han dominado en los últimos siglos de la existencia humana y que todavía es parte vital de los sistemas filosóficos que dominan nuestro mundo, su influencia va decayendo más y más. Hoy nos quieren hacer creer, por ejemplo, que el hombre y la mujer son iguales, que el sexo se define por lo que tú sientes y no por los órganos genitales que tú posees. Cosas que van en contra de la tan ponderada ciencia y que son tan lógicas como simplemente una observación a simple vista, sin mucha profundización. No obstante, nosotros los cristianos tenemos el privilegio y la libertad de poder servir al Dios vivo y verdadero con todo nuestro ser. Esto es lo más lógico y racional que nosotros podemos hacer. Necesitamos tener en cuenta que esto no es fácil de hacer. Vivir nuestras vidas como un sacrificio santo y agradable a Dios es algo que es difícil. Es la manera de responder a las misericordias de Dios, sí, y es la manera en que nosotros podamos tener vidas significativas en este mundo y que trasciendan al mundo por vivir. El mundo que viene. El reto está puesto delante de nosotros. Pudiéramos sorprendernos de cuán fácilmente podemos caer en el modo de adaptación. De hecho, si no estamos conscientemente analizando el mundo, separándonos de él, entendiendo y meditando en lo que estamos viendo y en lo que estamos oyendo, con el tiempo, poquito a poquito, nos vamos adaptando al modo de pensar en este mundo. Lo que ayer era un escándalo, hoy es algo que puedo ver, mañana es algo normal, pasado ya lo acepto como parte de la realidad. El enemigo es inteligente y él está continuamente bombardeando nuestras vidas para que nosotros nos adaptemos a esta era. Pero el llamado que tenemos es que nosotros no nos adaptemos a esta era, sino que vivamos como un sacrificio para Dios, que completamente nosotros nos pongamos en sus manos. Recuerda, hermano, Dios ha tenido misericordia de nosotros. Por tanto, vivamos completamente para Él. Oramos. Padre, gracias. Gracias por este día y gracias por tu palabra, Señor. Gracias por el Evangelio de Jesucristo que nos ha liberado y nos ha salvado. Pero también nos ha dado la oportunidad de poderte servir con todo nuestro ser. Danos sabiduría. Ayúdanos para que nosotros podamos entregarnos, Señor, en cuerpo y alma, a hacer un sacrificio vivo para ti. En Jesús te lo pedimos, Padre. Amén.